Iniciamos entonces esta clase del práctico, como les anticipaba fuera de la grabación. Estaríamos comenzando con el trabajo práctico número 2. Como lo veíamos en el teórico, tanto del lunes como el de hace unos instantes, estamos trabajando ya con funciones algebraicas. La primera parte de las funciones algebraicas que hemos incluido en el programa de la asignatura son funciones por ustedes vistas, ¿no? Hablo de función lineal y cuadrática, sobre todo, y por qué no polinómica, al menos en algunos de los casos de los polinomios que conforman a las funciones polinómicas, han sido la mayoría de ellos vistos por ustedes en la escuela secundaria. Así que sirva entonces alguna de estas ejercitaciones como repaso, como recuperación de aquellos contenidos, aquellas discusiones que se habían dado en aquel momento, y sirva también para introducir algunos procedimientos que puedan resultarles novedosos, algún enfoque o alguna perspectiva de estos temas que nos pueda servir a nosotros para temas un poco más complejos dentro de nuestra asignatura. Así que, como siempre, recuperamos algunos contenidos, los afianzamos, pero sobre todo vamos avanzando hacia lo que sigue en nuestra asignatura, que es el análisis de funciones más complejas incluso que las que hoy presentamos como casos particulares, pero donde los casos particulares van a ser una buena herramienta, un buen insumo para interpretar situaciones más complicadas, ¿no? Necesito que por favor alguien me diga si están viendo la presentación, si se está escuchando bien, y entonces avanzamos con la ejercitación. Lo estamos viendo a usted, profe, no vemos la pantalla, si eso es lo que pregunta. Ah, eso es lo que preguntaba. Perfecto, bien, ahí subsano eso. Me he puesto aún entonces para compartir. Ahora deberían estar viendo, entonces. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bien, entonces dentro del trabajo práctico número 2, que insisto es sobre lo que vamos a trabajar en esta parte de la clase, vamos a tener como dos partes para que no se haga tan extenso, ni el video, ni tampoco exceder en la atención máxima que podamos tener en una clase de este tipo. En la primera parte, entonces, vamos a comenzar con ejercitación del trabajo práctico número 2, que en el texto de cátedra está a partir de la página 45. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen impreso el texto de cátedra o van trabajando simultáneamente con dos pantallas, pueden ir al trabajo práctico número 2 dentro del texto de cátedra. Insisto, eso está en la parte de material de estudio dentro del Classroom. Está subido ahí nuestro archivo. El ejercicio número 2 nos solicita que grafiquemos un par de funciones en un mismo sistema de ejes, o sea, sobre un mismo par de ejes x, y, que grafiquemos dos funciones, que la consigna propone una llamarle f y otra g, y son funciones de qué tipo. Ahí a primera vista, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo de funciones son f y g? Lineales. Genial. Geniales. Lineales, ambas, ¿no? Son funciones lineales. Son del tipo a por x más b, o sea, siendo a una constante y b una constante, cualquier función que pueda ser expresada como a por x más b, cuando x es la variable independiente, será entonces una función lineal, como lo son en este caso f y g. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos solicita, fuera de los incisos a y b, es que grafiquemos estas funciones, y después, habiendo encontrado la gráfica, nos pregunta el inciso a si esas funciones o las gráficas de esas funciones se cortan, ¿sí? Y cuál sería aproximadamente a partir de la gráfica ese punto de corte o de intersección. ¿Sí? Eh, sí. Es para como estar más segura. Para las lineales de este tipo, eh, no hay como una restricción del dominio, digamos. Se Claro, puede tomar sí, cualquier valor. sí. Afirmamos como respuesta el texto de tu pregunta. Sí, no hay restricciones en el dominio, ya lo afirmamos. Notá vos particularmente que así es la pregunta, que las operaciones que involucran a la variable son una multiplicación por una constante, que eso, por ejemplo, acá en f de x, la variable x está multiplicada por la constante menos 2, no hay ninguna restricción en esa operación, x puede valer lo que sea, que lo voy a poder multiplicar por menos 2, y al resultado de eso le sumo 3, ninguna restricción tampoco. Entonces, si hablamos de dominio de una función lineal, serán todos los reales, ¿no? Y si hablamos de imagen,
también serán todos los reales, a excepción de que sea el caso particular de una constante, donde es casi el extremo de una función lineal o el colmo, donde no existiera el término justamente que se llama término lineal, ¿no? Algunos autores lo ponen como un caso particular de la función lineal, otros casi como una excepción porque no aparece la variable, pero tiene como gráfico una recta, por eso lo mencionamos. Bien, ¿cuántos puntos necesito si quisiera, cuántos puntos de la recta que va a representar a una función lineal necesito conocer si quiero graficar a esa función lineal? ¿Qué recuerdo? Dos. Dos puntos. Con 2 puntos era necesario. Uno de los puntos, de hecho, es casi fácil de obtener porque es la ordenada al origen, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de función lineal, entonces hablamos de función de este tipo, a por x más b, donde a es la pendiente de la recta y b se llamaba o la denominamos ordenada al origen. ¿Qué significa ordenada al origen? Recuerden que las ordenadas se grafican en el eje vertical, ¿sí? Entonces, si hablamos de ordenada, hablamos de un valor de la función. Y ordenada al origen, porque estamos pensando que es el valor de la ordenada, o sea, de la función, cuando estamos en el origen, o sea, cuando x vale 0. Si x valiera 0, a por 0 sería 0, entonces la función valuada en 0, o sea, f de 0, valdría directamente b. Por eso se llama ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, tanto en el caso de f, el dato de que el término independiente vale 3, o como en el caso de g, saber que el término independiente vale menos 4, ya me está dando información de uno de los puntos, de los 2 puntos necesarios para graficar una función o la otra. Empecemos con f. Al graficar, como bien decían ustedes, necesitamos 2 puntos. Esos 2 puntos los vamos a presentar en un par de ejes, en un plano, direccionado o reglado por 2 rectas numéricas, el eje X y el eje Y. Y empecemos entonces por f. ¿Cuál sería la ordenada al origen de la función f de x? Decíamos que es el término independiente, ¿no? Entonces vamos a formalizar lo que anticipábamos hace un ratito. Si hablando de f de x, necesitamos uno de esos 2 puntos, podremos evaluar, para encontrar la ordenada al origen, más allá que sabemos que es el término independiente, lo formalizamos. ¿Qué sería la ordenada al origen? Sería f de 0. La función valuada en 0 sería menos 2 por 0 más 3. ¿Sí? Entonces la ordenada al origen, como ya lo suponíamos, o sea, f de 0 es igual a 3. ¿De acuerdo? Esa es como la forma más conceptual de entender por qué el par ordenado 0 para x, 3 para y, es un punto de la recta f de x, ¿no? Si eso lo llevamos a ese punto, lo llevamos a nuestro plano, será el punto que ahí aparece, ¿no? 0 para x, 3 para y. Ese punto verde, que aparece ahí graficado en verde, es uno de los puntos por los cuales va a pasar la recta f de x. ¿Cuántos puntos tiene esa recta? Infinito. Infinitos. Solamente necesitamos 2 porque esos infinitos puntos están todos alineados en la misma gráfica. Gráfica que será la que atraviesa esos 2 puntos a partir de esta figura geométrica, por decirlo de algún modo, esta construcción geométrica que es una recta, ¿no? Bueno, ¿cómo encontramos otro punto de f de x? Valuando la función en el valor de y que ustedes quieran. ¿Sí? En el valor, perdón, valuando la función, lo corrijo, en el valor de x que ustedes quieran. ¿Sí? Podría hacer f de 800, f de menos 2, f de 7, f de raíz de 2. Valúo la función en un valor de x y, como la compañera preguntaba hace un ratito, al no tener problemas en el dominio, obtengo inmediatamente el valor de la imagen, o sea, el valor de f valuado en ese valor de x. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Hay otras estrategias que es jugar con la pendiente menos 2. Entonces, algunos profes nos enseñaban, partir de la ordenada al origen. Si la pendiente es menos 2, la pienso como menos 2 sobre 1, por ejemplo. Me corro el denominador hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si es positivo o negativo, y el numerador hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si es positivo o negativo. Esa es una estrategia más de una recetita, como para graficar, pero que tiene su sustento en qué significa la pendiente. Nosotros por ahora lo vamos a hacer más convencional. Vamos a, para ¿Podés encontrar nuestro repetirse? punto,
valuar la función en 1, ahí voy, ahí escucha, valuar la función en 1, y valuamos entonces la expresión menos 2 por x más 3 en 1. Entonces, donde decía x, ponemos el valor de 1. Esto es totalmente arbitrario, ¿no? Lo acabo de elegir yo. Elijo f de 1. Entonces, f de 1 será menos 2 por 1 es menos 2, acá hay dos términos, menos 2 más 3, 1 positivo. ¿Sí? Entonces, el par ordenado 1, 1, que creo que, si no recuerdo mal, lo grafiqué, ahí está, es otro de los infinitos puntos de la recta. Por lo tanto, estamos en condiciones de graficarlos uniendo esos dos puntos y extendiéndonos hacia uno y otro de los extremos. Estamos en condiciones de graficar la recta f. ¿Lo recuerdan esto? Sí. Sí. Sí, bastante sencillo. ¿Había algún comentario ahí que yo interrumpí o al menos hay alguna No, voz? no era para que repitiera el ejemplo ese como le decía el profesor, de que se desplazaba. Ah, bien. ¿Que lo repitiera, decís vos? Sí, Ah, bueno, por si te suena familiar. Algunos profes nos decían, dibuja primero la ordenada del origen y después pensá en la pendiente. Me permito acá escribir. La pendiente en el caso nuestro de f de x es menos 2, ¿no? Entonces el profe o los profes nos decían, a ese menos 2 lo pensás como un número fraccionario. Si tiene denominador 1 será menos 2 sobre 1, por ejemplo, o 2 sobre menos 1, como vos quieras. Entonces decían los profes, te vas a mover lo que diga el denominador para la derecha o para la izquierda, esa cantidad de unidades. Y lo que diga el numerador para arriba o para abajo, dependiendo del signo. Entonces, el profe que nos decía, denominador derecha o izquierda. Acá yo el 1 lo consideré positivo. Entonces me tendré que mover del menos 3 una unidad hacia la derecha, positivo. Caería acá provisoriamente. Y después movete hacia arriba o hacia abajo lo que diga el numerador, menos 2 unidades. Entonces me movería de acá 2 unidades para abajo y caería en este punto, que es un punto que ya casualmente nosotros ya habíamos graficado porque yo evalué la función en 1. ¿Te das cuenta? Entonces, entre el ordenado del origen, el primer punto, este que estaba acá, y el punto que obteníamos a partir de la pendiente, teníamos los dos puntos que son por los que pasa o pasaría la recta f en este caso. ¿Vos lo habías perfecto. visto así, Luis? ¿Te sirve para recordar esto? No sé, con Sí, Luis sí, creo que sea. sí. Sí, ¿Sí? porque yo lo recordaba de eso que me lo habían dicho, pero no lo tenía no lo tenía bien presente todavía. Bueno, bien. Esa es la forma. Esa es la forma, digo, por si alguno la tiene, para que no la deseche, pero sepa que lo que está haciendo en realidad es lo mismo. Es como estar evaluando x en 1 y encontrando cuál es el valor de y, más allá que lo hace como en dos movimientos, ¿no? Como si fuera en un tablerito, nos movemos derecha, izquierda, arriba, abajo. Hagamos lo mismo que hicimos con f, lo hacemos con g. Una pregunta, ¿a esa reglita que acabo de explicar, Sí. da el mismo resultado si evaluamos la x en 1? Eh, no necesariamente. En este caso sí, porque el denominador es 1, entonces es como movernos a la derecha y a la izquierda 1. Si la pendiente hubiese sido, suponete, 7 quintos, la reglita esta te diría, movete 5 unidades para la derecha, 7 unidades para arriba. Entonces ahí no coincide con haberlo evaluado en 1, sino con haberlo evaluado en 5. Yo lo evalué en Claro. 1, profe, y me dio 1. ¿Cómo, perdón? Yo lo evalué en 1 y me dio 1. Sí, en este caso sí. Insisto, Profe, cuando la pendiente tiene denominador 1, o sea, cuando es un número entero, por decirlo así, Disculpa que lo corte, coincide. profe, pero hay chicos esperando para entrar. Bueno, ahí salgo un segundito de la presentación entonces y dejo entrar a los compañeros. Gracias por avisar. Bien. Bien. Habíamos entonces obtenido los dos puntos, la recta, y empezamos a trabajar con G. Del mismo modo, acá voy a ir un poquito más rápido porque no hay nada nuevo para aportar. Vamos a determinar la ordenada del origen de G, o sea, vamos a evaluar G en 0, fíjense que el procedimiento es el mismo. G de 0 sería igual, usando la expresión de G, 3 por, donde dice X pongo 0, menos, en este caso, 4. 3 por 0, 0, menos 4, menos 4. O sea, el par ordenado 0 menos 4 es un punto de la recta G. ¿Sí? Lo marcamos ahí.
0 para x menos 4. Acuérdense que ordenado al origen también le solíamos llamar el corte con el eje y, ¿no? Son distintas formas equivalentes todas de decir lo mismo. ¿Cómo obtenemos otro punto? De nuevo, evaluando g en otro valor. Siempre evaluar en 1, yo lo tomo como, o en 0, como una posibilidad cuando tengo esa alternativa. ¿Por qué? Porque son operaciones muy sencillas, ¿no? Para no complicar las operaciones. Entonces hago 3 por 1 menos 4. El resultado de esta cuenta, 3 por 1, 3, menos 4 menos 1. Entonces el par ordenado, 1 para x menos 1 para y, es ese par ordenado que está ahí. Me da el segundo punto. Lo hago paso por paso porque se acuerdan que en clases anteriores dijimos, bueno, si lo tuviéramos que hacer a mano, ¿cómo se haría? Más allá de que las gráficas las voy haciendo, al menos en este ejemplo, con GeoGebra, les muestro cómo sería el paso a paso, ¿no? Bien, graficamos las dos, f y g, las que están acá en verde y en celeste respectivamente. La consigna decía primero que graficáramos, perdón, y en el inciso A dice que indiquemos si las rectas graficadas se cortan. Había muchísimas chances de que estas rectas se cortaran. ¿Alguien me puede contar por qué? ¿Por qué imaginan que eso podía pasar? Estaban todas las chances dadas para que se cortaran. No es que había muchas, estaban todas las chances para que se cortaran. ¿Saben por qué? Porque las pendientes son opuestas. Estamos cerca, pero no del todo. Porque la ordena al origen una es positiva y negativa. No, no necesariamente por eso. Podrían ser positivo y negativo y ser paralelas las rectas. Está más cercana a la primera respuesta, la que dio el compañero. ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Cuándo dos rectas no se van a cortar nunca? ¿Qué opinan? Cuando son paralelas. Cuando son paralelas. ¿Y cómo tienen que ser las pendientes para que las rectas sean paralelas? Iguales. Iguales, ¿está bien? Entonces, dos rectas que tienen la misma pendiente, en este caso una es menos 2, la otra es 3, no era el caso, van a ser paralelas. Y hay un único caso de que, siendo paralelas, se corten. Y es que cuando esas dos expresiones se corresponden con la misma recta, en definitiva, ¿no? El único caso es tener dos rectas superpuestas, que son paralelas, sería como un caso casi absurdo, pero caso al fin, donde se cortarían en infinitos puntos. De no ser así, cuando las pendientes son diferentes, las rectas en algún lugar se van a cortar. Cerquita del origen, muy lejano al origen, en cualquiera de los 4 cuadrantes o sobre los ejes, pero se van a cortar. Queda claro eso, ¿no? Sí. Bien. El inciso A nos decía si se van a cortar. Lo intuimos porque las pendientes son distintas. Lo encontramos en el gráfico. Hay un punto de corte, que es ese punto gris que apareció ahí. Y podríamos decir que es un poquito más grande que el 1, un poco más chico que el 2. Estará, no sé, en 1,3, 1,4 para X. Es un dato aproximado. Podríamos darle precisión si hacemos un zoom acá a la escala, ¿no? Eso, creo que esto es... Prendido, ¿no? Tengo una consulta. Acá, si hacemos un zoom, ¿ven? Podremos decir, viendo la escala, atendiendo que cada división son 0,2, porque fíjense que entre 1 y 2 hay 5 divisiones, estaría cercano al 1,4 para X y estaría cercano al 0,2 para Y, utilizando la escala gráfica, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, Si vamos con la pudiera- consulta. Primera consulta que un compañero había hecho, sí. Si me Sí. pidiera Podemos. el punto exacto de cruce, comparamos las dos ecuaciones, la igualamos las dos ecuaciones para ver dónde se corta. Sí, ahí te está adelantando un poquito solamente, y con muy buen criterio, y esto en realidad nos hacemos casi una pregunta de si esta será una intersección, ¿no? Es un dato aproximado. Si necesitamos precisión, es lo que nos pide el inciso B. Fíjate, por favor, el inciso B pregunta justamente eso, ¿no? El inciso B dice, ahí lo transcribo nuevamente, determinar analíticamente la intersección entre dichas funciones. ¿Sí? Es lo que preguntaba. ¿Hay otra pregunta pendiente? Ya vamos al inciso B. Sí, era por las funciones. ¿Nos damos cuenta de la pendiente por tan solo ver las funciones? O sea, yo no la veo todavía. Simplemente viendo la fórmula, ¿nos estamos dando cuenta de la pendiente o no? Sí, tal cual. Solo viendo la fórmula, el factor que acompaña la X, ese es el valor de la pendiente. Insisto, menos 2 en F, en este caso, 3 en Y. 3 en G, perdón.
Está, listo, Que gracias. el valor, que esa constante, que en el caso general de la función se llama A, que esa constante sea positiva, habla de una recta como la azul, una recta creciente, como G. Que esa constante sea negativa nos habla de una recta decreciente. Acuérdense que cuando decimos creciente o decreciente es comparándola con el crecimiento de la variable. A ver, ¿cuándo una función es creciente? Cuando valores crecientes de x, también encontramos valores crecientes de la función. Por eso la celeste o g es creciente, pendiente positiva. La decreciente, la verde, en este caso f, es dependiente negativa, en este caso menos 2. ¿Sí? Genial, gracias. No hay de qué. Vamos entonces a lo que propone la consigna, que es esto que intuimos nosotros gráficamente, que tiene como mucha precisión, porque justo nuestra escala nos permite hacerlo, pero es solamente una cuestión casi visual. Tratemos de determinarlo, como proponía el compañero, analíticamente. ¿Qué es lo que hay en común en el punto de intersección? ¿Qué tienen en común las gráficas en el punto de intersección? ¿Que son positivas? Sí, bien. De todos modos podrían ser las dos negativas, ¿no? O sea, pero bueno, en este caso sí, son las dos positivas, las dos tienen el mismo signo, la función en ese punto tiene el mismo signo, podrían ser cero las dos también, o las dos negativas. ¿Qué más? Están en el mismo plano. Por supuesto están en el mismo plano, por eso les hemos podido graficar, ¿no? El mismo par de ejes, están en el mismo plano, bien. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común la gráfica F con la gráfica G en el punto donde se cruzan? ¿La misma coordenada? Las mismas coordenadas, claro. Este punto gris, que está acá, pertenece tanto a la gráfica verde como a la gráfica celeste, ¿se entiende? Es un único punto del plano que pertenece a las dos gráficas, o a las dos funciones. ¿Sí? Por lo tanto, tienen las mismas coordenadas. Si encuentro esas coordenadas, ese par ordenado es tanto para F como para G. Eso es importante. ¿Sí? Si tienen las mismas coordenadas, F y G en ese punto, la función F y la función G en el punto este gris, valen lo mismo. Eso estamos diciendo. No solo la función, sino también la variable. Pero como mínimo la función. Entonces, ¿cómo encuentro un punto de intersección? ¿Qué pasa cuando se da la intersección entre funciones? Lo que sucede es que F, si es el nombre de una función, y G, si es el nombre de la otra, son iguales. ¿Sí? En un punto de intersección, la condición que se da es que ambas funciones valen lo mismo. Entonces, vamos a forzar la situación, vamos a igualar las dos expresiones y vamos a encontrar los valores de X donde se dé esa igualdad. Lo vamos a hacer analíticamente, vamos a tener mucha más precisión, o al menos certeza, en el caso que haya sido preciso el método gráfico, vamos a tener certezas que el método gráfico no nos daba. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es el planteo? Sí, se entiende. Sí. Bien, entonces igualamos las dos funciones. La expresión de G, ¿cuál era? Dijimos 3, esta es parte de la consigna, ¿no? 3x menos 4. La expresión de F, ¿cuál es? Menos 2x más 3. Igualo F con G. Estoy haciendo lo que me dice la teoría o lo que me dice la intuición en este caso, que si hay intersección, las funciones valen lo mismo, porque, insisto, este punto gris pertenece a ambas funciones. Esto es esencial. Tengo una igualdad de dos expresiones algebraicas que contienen a X como variable. Entonces podríamos decir que contienen a X como incógnita. Esto, lo que acabamos de encontrar ahora igualando F con G, es una ecuación. O sea, hay una incógnita que es X y es lo que estoy buscando. Porque, ¿qué significa determinar analíticamente la intersección? Significa encontrar las coordenadas del punto. ¿Sí? Busco el valor de X y el valor de Y, donde se da esta igualdad, donde F y G son iguales. Eso es lo que busco como objetivo. Un par ordenado. Busco un valor de X y un valor de la función. El valor de X lo saco entonces de esta ecuación. Esto es crucial. Esto es lo más importante, ¿no? Y esta metodología de encontrar intersecciones entre gráficas de funciones es una metodología que vamos a arrastrar, sean cuales sean esas dos funciones que estamos intentando encontrar sus cruces, sobre las que estamos tratando de encontrar esa información. Por eso lo vemos ahora con funciones lineales, pero es un tema que es aplicable a cualquier par de funciones.
Bien, ¿cómo despejo X? Alguien que proponga algún paso acá para despejar la X. Se ¿Lo pasó. juntas todo? Entonces, Uno solo, por favor. Pasar el 4 sumando y el menos 2x sumando también. Bien, eso como, entiendo que la metodología es llevar a uno de los dos miembros de la igualdad los términos lineales y al otro miembro entonces los términos independientes. ¿Entiendo bien? Cosa que queden las ordenadas como de un mismo lado y las X del otro. Claro, así es. Entonces, este menos 2x lo dejo como está, porque decido restar 3x a ambos miembros. O dicho de otra manera, este 3x lo paso restando. ¿Sí? Entonces, menos 2x menos 3x. Y de este lado me quedó menos 4. Y este 3 que está sumando lo paso restando, o dicho correctamente, resto 3 a ambos miembros. Y me queda esto, ¿no? Esto lo puedo hacer simultáneamente, y esto es importante observarlo, solo porque estoy cruzando, por decirlo así, u operando con términos, ¿no? Si hubiera términos y factores y o divisores, tengo que prestar atención qué puedo hacer primero y qué tengo que hacer primero y qué después, ¿no? Bien. Menos 2x menos 3x es menos 5x. ¿Sí? Menos 5x igual a menos 7. Menos 4 menos 3 menos 7. Divido por menos 5 ambos miembros, o paso el menos 5 dividiendo, y me queda menos 7 sobre menos 5. Por lo tanto, x igual a 7 quintos, ¿no? Este es el valor de x donde se da la intersección que buscamos, donde se cruzan las dos funciones, si lo pensamos gráficamente. Ese 7 quintos, si ustedes lo pasan al número decimal, es 1,4, ¿no? Que serían 14 décimos y es equivalente a 1. ¿Se entiende hasta acá? Hemos encontrado una de las coordenadas que el compañero proponía recién a la hora de decir dónde se intersectan. Lo ubicamos ya como par ordenado del gráfico. Sí, escucho. Consulto, ¿por qué ahí le sacó los signos negativos? Porque menos dividido menos me da más, ¿sí? Sí. Es como simplificar un menos 1 con un menos 1. Entonces te queda, es equivalente, menos 7 dividido menos 5, es un número positivo que da 1,4. Entonces es equivalente a 7 quintos. Claro. Bien. Bueno, está bien, gracias. Bueno, bárbaro, de nada. Pongo acá 7 quintos, insisto, podríamos poner 1,4 como pusimos recién. Esto es la coordenada en X del par ordenado que estamos buscando. Falta ahora el valor de Y. ¿Cómo determino el valor de Y? O el valor de la función. Suplanto a X en cualquiera. Suplanto X. ¿Dónde? Muy bien. ¿En la expresión de F o en la expresión de G? ¿Dónde lo En G suplanto? de X. Cualquiera. En cualquiera de las dos, porque supuestamente, para este valor de X, si lo hemos calculado bien, las dos funciones tienen que valer lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Entonces, con este valor de F, con este valor de X, perdón, vamos a la expresión de F. Entonces, vamos a determinar cuánto vale F cuando X vale 1,4, o sea, cuando vale 7 quintos. F de 7 quintos, insisto, podríamos estar calculando en este momento G de 7 quintos. Elegí yo arbitrariamente usar la expresión de F. Menos 2 por donde dice X, vamos a poner 7 quintos. Entonces, menos 2 por, pongo paréntesis para no tener problema, menos 2 por 7 quintos, más 3, dice la expresión. Más 3. Eso será menos 14 quintos como primer término, menos 14 quintos más 3. Menos 14 quintos, 3 es lo mismo que 15 quintos, ¿no? Menos 14 quintos más 15 quintos. Entonces de acá sale que F valuada en 7 quintos es igual, repito, perdón, menos 14 quintos más 15 quintos es un quinto positivo. Un quinto. Y este entonces completa, este valor, perdón por la prolijidad, ese valor completa el par ordenado que estamos buscando. La intersección se va a dar en 7 quintos para X, lo escribo acá en el gráfico, un quinto para Y. Ese un quinto, pasado el número decimal, es 0,2. Es más o menos lo que habíamos visto gráficamente. ¿Se entendió eso? Obtengo el valor de X, obtengo el valor de Y. Ahí es donde se da la intersección. ¿Qué es lo crucial de este ejercicio?
Chicos, lo crucial es haber igualado f con g. Ahí está toda la teoría, ahí está lo conceptualmente importante. Este paso, haber igualado f con g, es lo que sustenta todo lo que sigue. Ahí hay que mirar cada vez que me piden una consigna, o alguna consigna me pida intersección entre las gráficas de dos funciones. ¿Podría haber encontrado más de un punto? Analíticamente. No. No. Si había cruce, era único. A no ser que se dé ese caso raro que fuera la misma recta, ¿no? Con lo cual hubiera encontrado infinitos. Y si hubiera igualado una recta y una cuadrática, ¿cuántos puntos puedo encontrar? 2. Dos, claro. ¿Dónde se cruzarían una función? Si es que hay cruce, habría la posibilidad de que haya hasta 2 cruces, no más que eso. Puede haber uno y sí, si justo la recta pasa por el vértice y solo por el vértice, ¿sí? Podría haber solamente un punto de intersección si la recta fuera una constante. Podría haber ninguno, porque qué sé yo, puede ser una recta y una parábola rama hacia arriba que no se corte nunca. Pero bueno, sería en caso particular. Pero hasta 2 cortes uno esperaría. ¿Se entiende? Sí. Sí, yo entendí. Muy bien, muy bien. Continuamos. El ejercicio 3 tiene una suerte de situaciones donde lo que me pide es que reconstruyamos, no lo dice en estos términos, lo estoy diciendo yo así ahora, reconstruyamos la expresión de la función lineal. Porque fíjense, dice, en cada caso encontrar las fórmulas de las funciones lineales tal que se den condiciones como lo que plantea cada inciso. El inciso A, por ejemplo, nos pide que encontremos la fórmula de una recta, que le llama R1, cuya pendiente es menos un tercio. Y nos da otra condición, y es que esa recta pase, la recta R1, pase por el par ordenado 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, de nuestra función lineal, ¿qué dato me da la consigna? ¿Qué dato me está dando la consigna con lo que me está diciendo? ¿Me da A, me da X, me da B? ¿Qué es lo que me está dando como dato? A, la pendiente, que la consigna le llama M solamente para marearme, ¿sí? Es lo que multiplica a la X. Entonces, lo que llama M la consigna es lo que nosotros en nuestra expresión genérica llamamos A. Entonces, el valor de A ya es algo conocido. Tengo que interpretarlo, pero vale menos un tercio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro dato me está brindando la consigna? Un punto. Un punto, un par ordenado XY. Yo sé que si en la expresión que estoy buscando, acuérdense que estamos buscando en definitiva quién es A y quién es B, ¿no? Porque si estamos buscando la expresión de nuestra recta, lo desconocido acá es A y B. Si una vez que yo encuentre esa expresión, valúo esa expresión en x igual a 1, el resultado de esas operaciones me va a dar menos 2. O sea, este punto, el punto P, me dice la consigna que pertenece a la recta. O sea, satisface la ecuación de la recta para algún valor de x, ¿no? Entonces, este par ordenado es un par ordenado de la recta. En definitiva, con el dato que yo tengo hasta acá, ya tengo parte de la resolución. Porque fíjense, podría decir, sin temor a equivocarme, que con lo que tengo, f de x es igual. Yo tengo parte de la respuesta, ¿no? A menos un tercio por x más b. ¿Qué me está faltando hasta acá? Y todavía no sé nada de b, ¿no es cierto? No sé el ordenado del origen. ¿Cómo podríamos hacer, nos decía Julio, cuando tenemos la pendiente y nos falta el valor de b? ¿Cómo podemos usar este par ordenado para resolver lo que falta? ¿Sí? Insisto, yo tengo a, ¿listo? Lo tengo, todavía no tengo b. Este es un incógnito. Podríamos reemplazar ¿Qué cosa? ¿A dónde? el 1 por el x y el menos 2 como el resultado de la función. Bien, eso que decíamos. ¿Qué significa que P sea un punto de la gráfica? Que si acá pongo, donde dice X, pongo el valor, como dice el compañero, 1, por de X pongo 1, y entonces en lugar de Y o de la función pongo el valor menos 2, entonces se tiene que satisfacer esta expresión. ¿Cuál expresión? Menos un tercio por 1 más B. ¿Cuál es la ventaja de haber expresado esto así? ¿Qué opinan? Que puedo despejar, a ver. Claro, que me queda una única incógnita que es B, que es justamente lo que estaba necesitando. ¿Se entiende? Entonces, el menos un tercio fue un dato que me dio el problema, me dio la pendiente. El B lo
obtengo a partir de esta ecuación que se generó por el solo hecho de reemplazar el valor de P en la función con los datos que iba a obtener. ¿Preguntas hasta acá? No. Limpiemos un poquito la expresión. Entonces nos quedaría menos 2 igual a menos 1/3 por 1 es menos 1/3. 1/3 más B. Quiero despejar B. Está positiva en el segundo miembro, la dejo ahí, no lo voy a molestar. El B tiene restado el menos 1/3, entonces sumo 1/3 a ambos lados. Dicho de otra manera, como está restando pasa sumando. Nos quedaría menos 2 más 1/3 igual a B. Entonces nos queda acá que B es igual. Menos 2 sería lo mismo que decir menos 6/3, ¿no? Buscando un denominador común. ¿A qué que no le sale todavía así mental esto de encontrar denominadores en común? Acuérdense que sacamos el mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo seguimos usando para sumar o restar fracciones. Pienso el menos 2 como menos 6/3 para ponerle el mismo denominador que este 1/3 que está acá, ¿no? Menos 6/3 más 1/3 es menos 5/3. ¿Qué pedía la consigna? Encontrar la fórmula y ahí ya tenés los dos datos. Perfecto, ya tenemos todo, porque decíamos, A es un dato y vale menos 1/3. Listo, voy a redondear acá las cosas que indirectamente me pedía la consigna. La consigna indirectamente me pedía, calculame la pendiente de la recta y calculame la ordenada al origen. Son estas dos cosas que acabamos de encontrar. Con estos dos resultados parciales, vamos a contestar lo que pedí la consigna, que es determinar la fórmula, ¿no? Recuérdense que pedía la fórmula de la función lineal. Vamos a la expresión de f, ponemos nuestro concepto de tiza amarillo. Entonces, nuestra f de x, ¿a qué sería igual? Y sería igual a, dijimos, menos 1/3. Menos 1/3 por x más menos 5/3. Pero más menos 5/3 es lo mismo que menos 5/3. ¿No? A esto le hacemos un cuadradito, lo pintamos, le ponemos sombrita, lo resaltamos. Este es el resultado de la consigna. Fíjense que no hablamos de un resultado numérico. La consigna en este caso no me pide ni un gráfico ni un número, sino una expresión analítica a partir de números que nos daba como datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Preguntas hasta acá. Yo tengo una pregunta, profe. Dígame, por favor. El punto P, viste que hay un 1 y un menos 2. Sí. ¿Se puede usar los dos en la ecuación o solamente el 1 se usa? ¿Se podría tomar el menos 2 y ponerlo en la X o siempre es el 1? ¿Cuál se usaría? No sé, esa es la pregunta. Bien, es una buena pregunta. A ver, hay una cuestión de singulares y plurales ahí que hay que corregir. En realidad, el dato que te da la consigna es un punto. O sea, el punto P no son dos, es uno solo. El punto P es un punto en el plano que tiene entonces dos coordenadas. La primera de las dos coordenadas, como si fuera una garrita naval, ¿viste? La primera de las coordenadas es el valor de X, punto y coma. La segunda de las coordenadas es el valor de Y. O sea, no tenés tanta libertad como preguntaste. En realidad, el primero es el valor de X. Vos fíjate que en esta expresión donde decía X, pusimos 1. Y donde decía Y o f de X, pusimos menos 2. ¿Ves que acá, en esta expresión de f de X, fíjate? O en esta de arriba. Ahora Donde decía función pusimos menos 2, donde decía variable pusimos 1. ¿Entendió? Sí, ahora está. Bien. Buena pregunta, había que aclararlo eso, ¿eh? Porque era crucial. Muy bien. Muy bien. Borro un poquito. A limpiar. Sí. Más Si preguntas, uno sí. tuviera que graficar esa función, por ejemplo, y sacar 2 puntos, Sí. sería, uno de los puntos basado en esa fórmula sería el menos 5/3, y el otro punto, que es el que ya nos No, dio, párate ahí. No sigas, por favor. Un punto no puede ser el menos 5/3. ¿Vos escuchaste la consulta de tu no, 0 compañero? menos. Perfecto, bien. Para ordenado. Muy bien. 0 para X, menos 5/3 para Y.
el otro punto es que nos han dado. Y con eso sería suficiente para para trazar la línea. Claro, muy bien. En este caso, como ya la consigna te daba un punto, de hecho lo usamos como herramienta ese punto, necesitábamos un punto más. Con la ordenada del origen te hubiera bastado. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Fíjense, el inciso B vuelve a pedirme lo mismo, o sea, encontrar la fórmula de la función lineal, pero fíjense que ahora como datos tengo dos cosas, otras dos cosas. Dice que la recta en cuestión pasa por dos puntos, un punto P, para ordenado, menos 1 para X, 3 para Y, punto Q, de nuevo, para ordenado, 2 para X, menos 2 para Y. ¿Tengo o A o B, como en el caso anterior, con esos datos? ¿Los tengo ya? ¿Alguno de todos esos números es A o B? No. No, mala noticia, ¿no? No tengo ni A, al menos directamente, ni B. Siguen siendo incógnitas. Son las dos cosas que busco, pero no las tengo. Julio nos enseñaba que cuando teníamos, insisto, a esto uno lo puede pensar el punto P como un par ordenado X1 y 1, para usar una notación parecida a la que usó Julio el lunes, y el punto Q uno lo puede pensar como un punto X2 y 2, en forma genérica, ¿no? Como dos puntos, cada uno de ellos con su par ordenado. Julio nos decía, si tenés dos puntos de la recta, hay una formulita, que es como un delta I sobre delta X, que nos permitía encontrar la pendiente de la recta. ¿Sí? Porque si estos dos puntos son de la recta, si yo resto los valores de la función, estaría pensando como en cuánto subió la función entre x1 y x2. ¿Cuánto cambió en realidad la función entre x1 y x2? O sea, si en el numerador pongo i2 menos i1, en el numerador tengo el cambio en altura. Y si en el denominador pongo cuánto cambio x, tendré que poner x2 menos x1. Este delta i sobre delta x, o sea, cambio en la función dividido cambio en la variable, me da idea de lo que es la pendiente. Véanlo, está demostrado en la teoría de dónde sale esta fórmula. Julio se tomó el trabajo de hacerlo paso por paso. Lo usamos nosotros como insumo. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la pendiente aquí será igual. I2, ¿quién es en este caso? Ojo con los signos acá, ¿no? Atención. I2 es menos 2. Menos I1. ¿I1 quién es? 3. O sea, la coordenada en I del punto 3. Dividido. X2, o sea, la coordenada en X de Q, 2. Menos X1, o sea, la coordenada en X de P, o sea, menos 1. Ojo con los signos, acá es fundamental el paréntesis para no equivocarme, nada más que para eso. Menos 2 menos 3, menos 5 en el numerador, dividido. 2 menos menos 1 sería 2 más 1. 2 más 1 es 3. O sea, la pendiente de la recta que estamos buscando, una de las dos cosas que teníamos que determinar, vale menos 5 tercios. ¿No? Esto es una de las dos cosas que buscamos, ¿no? Acabamos de encontrar la pendiente. ¿Cómo determinamos la ordenada al origen? Lo mismo que antes. Claro, como recién, porque nuestro problema ahora, en nuestro problema, pasamos a tener los mismos datos que en el problema anterior, que en el inciso anterior. Fíjense, ahora la pendiente pasó a ser un dato conocido. Y tengo, no uno, dos puntos para poder hacer el reemplazo. Entonces, repasamos el procedimiento anterior. En nuestra expresión, vamos a nuestra expresión de f. Vamos a poner el valor de la pendiente. Donde dice A ponemos lo que nos dio, menos 5 tercios. En lugar de la función ponemos uno de los valores de la función en cualquiera de los dos pares ordenados, P o Q, elijo P, por ejemplo. 3. Entonces, donde dice F pongo 3. Y si pongo el valor de la función del punto P, tengo que poner el valor del ordenado. O sea, si pongo I1, tengo que poner X1. ¿Dónde? Acá. A por X, o sea, por menos 1, más B. Estamos buscando el valor del ordenado del origen. Igual que recién. ¿Eh? Entonces esto nos queda 3, igual menos 5 tercios por menos 1 es 5 tercios, positivo. 5 tercios más B.
el 5 tercios a B le está sumando una cantidad, entonces resto 5 tercios a ambos miembros, o paso 5 tercios restando, nos quedaría 3 menos 5 tercios. Trato de mantener esta línea de los iguales, ¿no? Que a veces no me salen, pero recuerden que el orden en la matemática va a ser muy importante, mal que nos pese a alguno de nosotros, es muy importante respetarlo. Nos orienta, nos ordena, nos evita posibilidades de errores, o al menos las minimiza. 3 menos 5 tercios, lo pienso este 3 como 9 tercios. 9 tercios menos 5 tercios son 4 tercios. Corríjanme, por favor, si por ahí me equivoco en alguna cuentita, por favor, les pido eso, con total confianza. Y acabamos de encontrar entonces lo segundo que buscamos. Buscábamos A, lo encontramos. Buscamos B, lo encontramos también. Estamos en condiciones de expresar a la función del inciso B. Bueno, colorcito se me dejaba por acá. Entonces, esto no lo dije. La recta R2 se suele representar así. Se pone 2 puntos, porque no es el nombre que le dimos a la función. Está representado por la expresión siguiente, ¿no? F de X, o F2, para diferenciarlo del inciso anterior. F sub 2 de X, por ponerle nombre. Se podría haber llamado G, H, Juan, como quiera, la función. F sub 2 de X igual a, o sea, menos 5 tercios, por X más B, o sea, más 4 tercios. Y esto es lo que vamos a recuadrar. Le ponemos lucecitas, colores, lo enmarcamos, ¿sí? Lo resaltamos. Este está acá, que acabo de arruinar con ese marco horrible, ese es el resultado que estábamos esperando para el inciso B. ¿De acuerdo? Sí, vos sabés que el punto A, el A, para hacer el A es lo que no me quedó claro. Bien, en la teoría está demostrado que la pendiente de una recta, cuando vos conocés dos puntos, es lo que cambia la función entre esos dos puntos, ¿sí? Dividido lo que cambia la variable independiente, ¿sí? Eso fíjate en la clase del lunes, o si es que no lo recordás, lo tenés en tus anotaciones, lo hemos demostrado de por qué era así. Lo único que hicimos entonces acá es, donde decía I2, pusimos la coordenada en I del segundo punto. Donde decía I1, pusimos la coordenada en I del primer punto. I2 menos I1. Dividido, X2 menos X1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que aplicamos como fórmula? Sí, 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 ahora ¿Tu sí. duda es cómo lo aplicamos o el por qué lo No, aplicamos? era de dónde salía, pero claro, ahora que lo decís, recuerdo lo de la clase del lunes. Bien, bien. Después Julio lo presentó en forma genérica. Lo podríamos hacer ahora, pero pretendo no explayarme solamente para aprovechar el tiempo del práctico nada más. Pero en todo caso, si queda alguna duda sobre lo planteado en la teoría, lo vemos también en la consulta. Ningún problema. Fíjense el inciso C. De nuevo, dos datos, pero en este caso lo que me da como datos son los cortes de la función o de la gráfica de la función lineal, los cortes con los ejes, ¿no? Imaginemos, no sé, que, a ver si me sale esto, estuve viendo si podía usar la regla. Mira cómo queda, muy bien. Imaginen, estoy dibujando, no se imaginen lo que estoy haciendo, estoy dibujando sin ver sobre una placa, que seguramente varios de ustedes la han usado, sobre una plaqueta digitalizadora, usando la regla. Fíjense lo que me da como dato, puntos también, 2 puntos, pero no son cualesquiera 2 puntos, son los cortes con los ejes, ¿no? Entonces dice que la recta es R3, de la cual me pide la expresión, o sea, en definitiva, de la que me pide A y B. Quiero llegar a esto, a que sean datos conocidos, por ahora, para no confundir con la forma de escribir que he tenido hasta recién, le voy a poner signitos de pregunta. Me pide A, me pide B, son desconocidos, no conozco ni la pendiente, ni la ordenada de origen, al menos inicialmente, de función. Ahora vamos a ver que en este caso sí lo conozco. A partir de 2 puntos, parecido al inciso B. Lo que pasa es que esos 2 puntos son los cortes con los ejes, ¿no? Entonces, no sé, la recta R3 que corta los ejes coordenados en 0 para X, 5 para Y. De nuevo, en el eje horizontal, como casi siempre, va a ir X, en el eje vertical, como casi siempre, va a ir Y. El par ordenado 0, 5 es 0 para X, 5 para Y. Supongamos que esto es una unidad, 1, 2, 3, 4, 5. Uno de los puntos de la gráfica podrá ser este punto que estoy acá engordando. Este es el par ordenado
0 para X, 5 para Y, un punto de corte, el punto de corte con el eje Y. Recuerdan ustedes que a esto le llamamos ordenada al origen. Entonces, casi sin querer, solamente por graficar el primer punto, ya tengo la ordenada al origen B. ¿Sí? Paso a ser, dado el tipo de dato que me da el problema, paso a ser algo conocido. B vale, ¿cuánto? ¿0 o 5? 5. 5, la ordenada del origen, el valor de la función cuando X vale 0, o sea 5. El otro punto es el corte con el eje X. Cuando X vale menos 2, supongamos que el menos 2 estará por acá, menos 1 por acá, menos 2 por acá. Cuando X vale menos 2, Y vale 0, o sea no tenemos altura, es solamente corte con el eje X. Este par ordenado es el menos 2 para X, punto y coma, 0 para Y. La idea es encontrar la expresión de una recta que pase por estos dos lugares, ¿sí? Una recta que, bueno, ahora sí voy a depender de mi pulso y seguramente eso lo voy a hacer muy bien. Así que ahí. Una recta, decíamos, que pasara por este punto y por este punto, ¿no? Esbozándola, solamente un bosquejo de esa recta, sería, con mucha buena voluntad, y con piedad de parte de ustedes, sería esa recta, ¿no? La que está ahí con rojo. ¿Cómo hacemos ahora? Ya tenemos B. ¿Cómo hacemos para encontrar A? Acá tenemos como un montón de posibilidades. A ver si aprendimos lo que vimos en los incisos anteriores. ¿Cómo creen que podemos hacer? Contamos 5 para abajo. Ay, no escucho. Levántame el volumen un poquito, a ver. Para sacar B podríamos usar la ordenada al origen. Bien, B ya lo tenemos. Va al 5. Perfecto. ¿Cómo hago para sacar A? Muy bien. Y para sacar A lo que podríamos hacer es utilizar el otro punto, que sería una raíz, igualando en la función. Perfecto. Podremos utilizar uno de los dos puntos que tenemos como dato. Hacer parecido a como hicimos en el inciso A. ¿Sí? O también podemos encontrar la pendiente como lo hicimos en el inciso el inciso B, o sea, delta I sobre delta X. Y2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Cualesquiera de las dos formas son válidas. Voy a usar la nueva, por decirlo así, la que no usamos en el inciso B, parecida a la del inciso A. A ver si saben, ¿no? O sea, donde dice f de x pongo un valor de la función. Usemos, no sé, el primero, por ejemplo. Un valor de la función. ¿Qué pasa cuando la función vale 5? A ver si podemos usar esto. 5 es igual a A por X igual a 0 más la ordenada de la origen que pasó a ser un dato. Pasó algo raro acá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién se da cuenta cuál es el problema que estamos teniendo? Que no sabemos qué da porque está multiplicado por 0. Claro, esto que debería haberse transformado en una ecuación para encontrar el valor de A, pasó a ser una obviedad, porque fíjense, A por 0 se me va, y me queda 5 igual a 5. Escucha, pero quería despejar A, y se me acaba de ir. ¿Cuál fue el problema? ¿Que X vale 0? Claro, el problema es que usamos como dato el mismo dato que usamos para calcular la ordenada de la origen, o el mismo dato con el que nos dimos cuenta que la ordenada de la origen era 5. Entonces, este punto, aunque es un punto de la recta, no me aporta data nueva, no me aporta nueva información. Entonces, debería probar con el otro valor, ¿no? Insisto, no es que conceptualmente esté mal reemplazar. El tema, ¿cuál es? Que esto no me genera nueva información, ¿no? Esa es la idea, esa es la problemática que estamos teniendo. Este camino, como A por 0 es 0, no me aporta nada. No porque esté mal, sino porque lo acabo de evaluar en 0 y se me va lo que quería despejar, que era la pendiente. Entonces lo vamos a hacer, pero con el otro par ordenado. ¿Sí? Elegimos el segundo par ordenado, cambio de color para que se vea. Entonces elegimos este naranjita. El mismo procedimiento, pero con el otro par ordenado. Donde decía f de x, vamos a poner menos 2, o sea, vamos a poner 0. El valor de función. Sería más fácil hacer la fórmula ahí, ¿no? Bueno, probablemente, sí. Sí, seguramente.
Insisto, donde dice f de x ponemos 0. 0 igual a por x. X vale en este caso el primero de los dos elementos del valor ordenado, o sea, a por menos 2, más b, que ya lo habíamos calculado y era 5. Ahora sí tengo una ecuación, porque a no desaparece, ¿no? Pasando en limpio me queda 0 igual a menos 2a, menos 2 por a, ¿no es cierto? Más 5. Quiero despejar a. ¿Qué hago primero si quiero despejar a? Entonces paso restando el 5. O Bien. Sumo o menos resto 5 a cinco ambos más miembros, resto 5 a ambos miembros, paso el 5 restando. 0 menos 5 menos 5. Cualquiera de las formas de expresarlo está bien. Muy bien. El próximo paso es el menos 2 que está multiplicando la a. Lo quiero quitar, entonces divido ambos miembros por menos 2 o paso el menos 2 dividiendo. Menos 5 sobre menos 2. De acá sacamos entonces que a vale 5 metros. Y este es, junto con el valor de b, los dos valores que estábamos buscando para dar la información que me pide la consigna, ¿no? O sea, la expresión de f de x. B me di cuenta porque era uno de los datos del problema, me daba el corte con el eje y, o sea, me daba el ordenado al origen. A lo determiné como lo hicimos en el primer inciso, teniendo un punto que no sea el ordenado al origen y teniendo el valor de b, obtengo la pendiente. Insisto, el otro camino podría haber sido calcular a con la fórmula que utilizamos en el inciso b. Más allá del camino que puedan elegir ustedes, los dos son válidos. Entonces, f, llamémosle f3, es la recta R3, dos puntos, queda determinado por esta expresión. f3 de x, por ponerle un nombre, es igual a a, o sea, 5 medios, por x, más b, o sea, más 5. Y este es el resultado que hay que recuadrar, resaltar, guardar, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Profe, ¿y no podría haber contado 5 para abajo y 2 para la izquierda y ya le da la pendiente? ¿Voy echando mano a este bosquejo gráfico que hicimos recién? Claro, en la gráfica cuenta 5 Sí. para abajo, 2 para la izquierda y le da la pendiente. Sí, atendiendo a que los puntos de corte me determinan rápidamente y de una manera fiel cuánto cambió y cuánto cambió en X, podría haber tomado, a ver si se entiende, lo que dice el compañero es, como justo me daba los puntos de corte, yo podría haber dicho, ¿cuánto cambió en Y? Y cambió de acá hasta acá. Esto es lo que yo llamé delta I, esto es lo que Julio llama en la teoría I2 menos I1, ¿se entiende? ¿Cuánto cambió I desde un punto hasta el otro? I cambió 5 unidades. ¿Sí o no? ¿Lo ven a eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuánto cambió X? Si hago lo propio con X, entre el primer punto y el segundo, ¿cuánto fue delta X? Y fue X2 menos X1. Perdón por la desprolijidad. ¿Cuántas unidades hay acá? ¿Cuánto vale delta X? 2. 2. Entonces, ¿a qué es igual la pendiente a delta I, I2 menos I1, sobre delta X, X2 menos X1? O sea, 5 dividido 2, 5 medios, que es el valor al cual llegamos por esta otra metodología. ¿Cuál de las dos está bien? Las dos. ¿Cuál está más bien? Ninguna de las dos. Las dos son igualmente correctas. Que vayamos acostumbrándonos a las dos maneras es muy positivo, porque nos vamos acostumbrando a sacar datos de la gráfica o de metodologías diferentes de acuerdo a los datos que uno pueda obtener. ¿Sí? Así que es positivo esto de ir sumando nuevas metodologías. Si a vos te sale bien una, fortalecela, afianzala, asegúrate. Pero no te cerres a que pueda haber otra más, porque quizás esa otra, en alguna otra oportunidad, te genera un nuevo escenario que hasta acá no conocías, ¿no? Entonces, afiancemos lo que conocemos, si quieren, usen siempre esa, pero aprendan las nuevas. Eso está bueno. Bien. Una actividad más y nos tomamos un descansito. Dice el ejercicio 6, tiene varios incisos, dice que utilizando los tipos básicos de transformaciones, de los cuales ya hemos hecho varios ejemplos, graficar las siguientes funciones cuadráticas. Ya dejamos las funciones lineales, vamos a las funciones cuadráticas. Pregunto, ¿cómo se dan cuenta que esta expresión, la que plantea este inciso, es una función cuadrática? ¿Cómo nos damos cuenta? El mayor exponente es 2. El mayor exponente de esta expresión, que es un polinomio, es 2.
¿Cómo te das cuenta que el mayor exponente es 2? Porque acá la x estaría elevado a la 1, ¿no? Así, al menos como está escrito, así fríamente. Factorizado. ¿Cómo? Está factorizado ahí. Está factorizado. Yo si transformo este factor o estos dos factores, x menos 1 al cuadrado, si resuelvo el cuadrado de ese binomio, me va a quedar x cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Recordarán eso, si se transforma en un trinomio cuadrado perfecto. O si hago propiedad distributiva, x menos 1 por x menos 1, voy a obtener a lo sumo x elevado al cuadrado. Esto es importante, ¿no? Identificar, aunque está escrito de una manera o de otra, de qué grado es el polinomio del cual estoy hablando. Si tengo dudas, hago todas las propiedades distributivas que hagan falta y veo cuál es el de mayor grado que queda. El monomio de mayor grado es el grado del polinomio, ¿no? Bien. Pide que, entonces, que nuestra función cuadrática, que puede estar expresada de estas dos formas, la primera, fíjense, de la forma es la más conocida probablemente por ustedes, o por todos nosotros, que es la forma polinómica, ¿no? ax cuadrado más bx más c. Donde a, b y c, ¿se acuerdan? Eran los coeficientes de este polinomio. El coeficiente principal es a, el término independiente es c, el término lineal es b. Esos mismos coeficientes son los que usábamos, ¿se acuerdan? Cuando resolvíamos una ecuación cuadrática. Y otra forma equivalente es una forma parecida a la cual está representada la cuadrática t en este ejercicio 6c. Porque fíjense, hay una forma que Julio le llamó forma canónica, y es la constante a, pero que multiplica al cuadrado de un binomio, x menos x0, más una constante que particularmente se llama y0. Tienen como nombre propio, se podrían haber llamado b y j, o h y f, tienen como nombre propio x0 y 0, porque si ustedes hacen un poquito de memoria, coinciden este x0 y 0 con las coordenadas del vértice de la representación gráfica de una función cuadrática. ¿Cuál es? ¿Cuál es la representación gráfica? La parábola. Una parábola, ¿no? Una curva que tiene nombre propio, tan utilizada en todas las ciencias en general, en la tecnología también en particular, por lo tanto en ingeniería. Es la gráfica que va a representar esta función, ya no es una recta como la función lineal, sino que es una parábola. Parábola donde esta es la más conocida de todos nosotros, ¿no? Esa parábola, fíjese que tiene dos puntos característicos, y es que el vértice coincide con el origen, que pasa por el 1, 1, por el 2, 4, etcétera, etcétera. Es la parábola de la que ya hemos hablado mucho, la más elemental de todas las funciones cuadráticas, sería la y igual a x cuadrado, ¿no? Bien. Ahora bien, nos pide que grafiquemos. Listo, ponemos esto en GeoGebra o en cualquier graficador, el MAT que algunos de ustedes recordaban, cualquiera de las aplicaciones de los celulares que tenemos que pueden estar graficando, y lo graficamos, listo. Ahora nos pide que lo hagamos echando mano a esta gran herramienta, o esta herramienta que al menos tenemos hasta acá, que es a partir de transformaciones de una función elemental que se va a tomar como referencia. La función elemental que se toma como referencia, si acá hay una cuadrática, es la función, llamémosle t1, una función auxiliar, t1 de x, la amiga nuestra, x al cuadrado, la muy conocida nuestra x cuadrado. Ahora, ¿qué tienen de distinto la x cuadrado con la función t de x que quiero graficar? ¿Qué le ven de distinto? Hay como un montón de diferencias, ¿no? ¿Qué tiene de distinto esta función que vamos a usar como auxiliar con la que quiero graficar? Ausencia de b. Ausencia de b, bueno, la función auxiliar t1, la elemental, no tendría término independiente, o valdría 0 ese término independiente. Tampoco tiene término lineal, es verdad. Y esos aparecen, el término independiente y el término lineal, porque aparecen acá algunos protagonistas, ¿no? Aparece la x no está elevada al cuadrado directamente, sino que se le resta primero una unidad. ¿Sí o no? Y después de haberle restado una unidad, fíjense que está multiplicado por una constante, 2. O sea, no solamente se le resta una unidad, sino que a lo que sería una nueva variable, x menos 1, o un desplazamiento de la variable original en una unidad, encima se la multiplica por 2. Eso también es una diferencia. No solamente eso, sino que a este término completo se le restan 3 medios, o 1,5 unidades, o 3 medios en y. Entonces hay como transformaciones
que se van produciendo, ¿no? Ese repaso de transformación es el que hemos hecho ya varias veces en este práctico, ¿no? Usamos como referencia T1 de X, pero queremos ir llevándolo paso por paso a la gráfica que queremos obtener a partir de esta gráfica verde. ¿Sí? A partir de esta gráfica verde. ¿Se entiende lo que vamos a intentar hacer? Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Pasemos, no sé, a un color celestito. Hagamos el primer paso. A la variable X le vamos a restar 1 para ir como arreglando a la función T1, le vamos modificando para hacerla aparecer en el último paso a T. Entonces, en lugar de que aparezca X, quiero que aparezca X menos 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a usar una función T sub 2, de la misma variable X, que va a ser la misma T1, pero donde dice X, voy a poner X menos 1. ¿Ven que esa notación dice eso? Al tomar la función T1, y donde decía X, ahora poner X menos 1. Por eso practicamos tanto en la primera clase esto de evaluar una expresión, no solamente en un número, sino también en algunas variables, ¿no? Es lo que vamos a hacer. En T1, donde decía X, fíjense, ¿se acuerdan? Era algo elevado al cuadrado. En lugar de ese algo, que era antes X, ahora vamos a poner X menos 1. X menos 1, todo eso es el algo elevado al cuadrado. Borro acá este dibujito que hice ahí auxiliarmente. Ahí está. Lo que acabamos entonces de encontrar es una función auxiliar T sub 2. ¿Cómo sería la gráfica de esa T sub 2 comparada con esta gráfica verde? ¿El vértice estaría menos 1 abajo? ¿A quién se le resta 1? ¿A la función o a la variable? Comparada con la verde, ¿no? Con la T1 original. ¿A quién se le restó? ¿Qué dice? ¿X cuadrado todo menos 1? ¿O La dice variable. a la variable? Cuando se le restaba la variable, vayan a la tabla esa del primer día de clase, había un corrimiento, pero no hacia arriba o hacia abajo, sino hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí o no? ¿Hacia la izquierda? En este caso hacia la izquierda. Entonces este vértice que estaba en 0, 0, va a pasar a estar en menos 1, 0. Va a pasar a estar ahí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ah, me parece que nos engañé. Me parece que no. Si lo que se le restaba 1 era a la variable, era al revés de lo que uno intuye. ¿Sí? El movimiento era hacia la derecha. ¿Cómo? Que cuando empezaste a decir que era la izquierda, no sabía si lo tenía mal, tipo, anotado. Lo tenías bien anotado. En realidad me equivoqué yo, aproveché para ver cómo lo teníamos afianzado eso, ¿no? Son esas trampas, ¿vieron que hace el profe? Que dice, ah, sí, era para probarlo. No, se había equivocado el profe. Bien, entonces, recuerden, cuando el desplazamiento es en X y es una resta de una constante, como en este caso, al contrario de lo que diría nuestra intuición, que era movernos para el negativo de los X, nos movemos hacia el lado derecho, ¿sí? O sea, el 0, 0 pasaría a estar en 1 para X, 0 para Y. Y eso mismo que hago con el vértice, podría hacerlo con los infinitos puntos de la gráfica de la parábola. Yo había marcado a propósito este 1, 1, para decir, ese también se va a desplazar una unidad hacia la derecha, ¿sí? Y así con cada punto. Este menos 1, 1 va a pasar a estar por acá, y entonces una gráfica aproximada, y pido de nuevo disculpas por esto, porque es muy aproximada, podrá ser, qué sé yo, esta parábola, ¿no? Qué difícil que es. Bueno, mucha buena voluntad. Ojalá que lo tengan. Bueno, supónganse que eso que está ahí en celeste es una parábola, sería la gráfica de T sub 2. ¿Se entiende así como está? Hasta acá. Esta gráfica sería la gráfica aproximada de T sub 2. Esto es un bosquejo de una gráfica, ¿no? Ni siquiera llega a eso, ¿eh? Cuando le dicen esbozar una gráfica, es una aproximación muy rudimentaria, como lo estoy haciendo yo. Ojalá les salga mucho mejor a ustedes. Bien, ¿es lo que queremos graficar? ¿Terminamos? T2 es T, ¿es lo que queríamos graficar? ¿Qué falta todavía? Multiplicarlo por 2. Falta multiplicar por 2. Siempre hay alguien que uno más. Ay. Gracias por el aporte. Voy a usar una función auxiliar que va a ser multiplicar por 2 ¿a quién? A la expresión anterior. Quiero hacer 2 veces x menos 1 al cuadrado para tener todo este primer gran término. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer 2 por la función anterior, por t2 de x.
O sea, 2 por, ¿quién era T2? Acuérdense que era esto, ¿no? X menos 1 al cuadrado. Estos pasos, chicos, son fundamentales. Este cambio de variable es el que paso a paso me va diciendo por qué hago esto primero y no le resto 3 medios a todos. Porque empiezo desde la variable X para afuera. Es como ir yendo desde las capas más interiores, cuando digo eso, para no fabular tanto, es desde las primeras operaciones que le hace la variable hasta las más abarcativas, ¿no? Las más generales. Ese es el orden y por eso está bueno esto de ir poniendo como funciones auxiliares. Bueno, fíjense que es la función azul, la T2, multiplicada por 2. ¿Qué efecto provocaba en una función multiplicar por una constante mayor que 1 o con módulo mayor que 1? La larga. La alarga, ¿se acuerdan? Le cambiaba la amplitud. La alarga en el sentido vertical. La alarga si la constante era de módulo mayor que 1, o la aplasta, la contrae verticalmente, si el módulo de esa constante era menor que 1. Bien, entonces fíjense, qué sé yo, en la gráfica azul, si este punto que estaba en el 0, 1 ahora está multiplicado por 2, va a estar por acá. El vértice de la parábola que estaba en el 1, 0, acuérdense que ya no miramos más la verde, miramos la celeste, ¿no? ¿Dónde va a estar si lo multiplico por 2 al 1 para X, 0 para Y? Si el valor de la función, que vale 0, lo multiplico por 2, chicos, ¿a dónde voy a estar? ¿2 por 0? 0. 0. Uy, ¿una sola alumna quedó en la clase? No, pero... No, pero están dándole la oportunidad a la compañera. Qué bien. No, yo ya estoy quemado, pero bien. Bueno, ya unos minutos ya y cortamos, ¿sí? En este otro punto que yo había marcado como auxiliar, si X vale 2 y valía 1, si lo multiplicamos por 2 llegamos acá arriba. Noten que los infinitos puntos duplican la distancia a la cual estaban respecto del eje X. Qué sé yo, un punto que sin saber cuánto vale estaba por acá, tenía esta altura, ahora va a tener el doble. Y así sucesivamente con los infinitos puntos, ¿no? De modo tal que ahora tendremos una parábola con un crecimiento mucho más marcado, hablo de esta parábola naranja, comparada con la celeste que teníamos un instante atrás. Bueno, piedad por favor. Esto es de 3. ¿Lo ven? Sí. Ni en la sala de 5 dibujado tan feo, ¿eh? Pero bueno, ojalá se sirva. Ojalá que sí. ¿Qué falta? La pendiente. No, la independiente, la variable independiente. Falta lo que pareciera ser que es el término independiente, ¿eh? Ya voy a corregir un poquito esto que estás diciendo. En realidad, lo que falta es el 3 medios este, ¿no? Esa constante. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Ojalá que estén diciendo que sí. Todos con la cabeza, con el pensamiento. Sí. Bueno. No me quedan colores, chicos. Ah, violetita. Vamos a usar violetita este. No sé cómo se va a ver. Vamos a usar una función... no se ve nada, ¿no? Horrible. Cambio. No quería repetir, pero probablemente se vea hasta mejor el rojo. Yo sé que se ve poco. Lo uso transitoriamente. Así que se dieron cuenta que borré. Había escrito ahí algo en violeta que no se ve. Uso una función auxiliar T4, ojalá se esté viendo, T4 de X, para tratar de hacer la anterior, o sea, T3 de X, pero como decía el compañero, le resto a esa función, a la función completa, 3 medios. ¿Sí? O sea, ¿quién era T3? T3 era 2 por X menos 1, todo eso al cuadrado, eso era T3, menos 3 medios. Si le resto o le sumo una constante a toda una función, fíjense que ese 3 medios está restado a toda la función, no a la X sola. ¿Qué pasaba con esta gráfica naranja si resto 3 medios? Tiene una traslación vertical. Tiene una traslación vertical de 1,5 unidades. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. No. Con la función sí pasaba lo intuitivo. Si resto, voy para abajo. El 3 medios es 1,5, o sea, este vértice que estaba acá en el 0 pasará a estar en menos 1,5, estará por acá. Este punto re bonito que tenemos por acá arriba se corre 1,5 unidades para abajo, se va a caer por acá. Este otro punto que estaba sobre el eje, más allá de mi dibujo,
va a seguir estando sobre el eje, pero en el 0,5. Estaba en el 2, baja 1,5. Y así, todos los puntos de esta recta naranja, de esta parábola naranja, perdón, se transforman en los infinitos puntos de una parábola, que va a tener la misma forma, las mismas proporciones, pero va a estar, como bien decía la compañera, desplazada, bueno, este punto me acuerdo para salvar ese gran error que tuve, desplazado 1,5 unidades hacia abajo. Esto será entonces la otra gráfica. Y toda esta gráfica que está acá será la gráfica de T sub 4. Pregunta ahora sí. ¿Es la gráfica que quería encontrar? Sí, ahora sí. Ahora sí, claro, muy bien. Entonces, T4 de X tiene esta expresión y esto es lo que quería, ¿no? Quería graficar T de X, que es todo eso. Coincide, ¿no? Hay coincidencia con esta expresión y la que quería graficar. Por lo tanto, podría decir que T4 de X, por las dudas, es igual a T de X, y es la gráfica que acabamos de hacer nosotros en rojo, ¿no? Eso sería un bosquejo de una gráfica, insisto, ustedes en lápiz y papel les va a salir mucho mejor que lo que me sale a mí con esta placa digitalizadora, pero bueno, por lo menos para hacer uno a mano, sobre todo fundamentando más allá del gráfico, chicos, estos pasos, las funciones auxiliares, ¿sí? En la clase del viernes vamos a hacer de nuevo el mismo procedimiento para graficar algo a partir de transformaciones, como lo proponía Alejandra hoy con una homográfica, y vamos a ir más rápido. Así que mi propuesta es que por favor repasen cómo vamos cambiando el nombre de la variable para ir transformando de una función elemental, como puede ser el x cuadrado, a una función un poco más complicada, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Preguntas? Bueno. Si no hay preguntas entonces, interrumpimos un ratito la clase para continuar dentro de unos 15 minutitos, ¿sí? Si yo no miro mal, son las 17, 17:15, 17:17, nos estaríamos encontrando por acá, ¿sí? Bueno. Bueno. Perfecto. Ok. Hasta luego entonces. Hasta dentro de un rato.